En el frío crepúsculo de una tarde de marzo, un envejecido carguero surcaba el oleaje del Atlántico. Sus placas oxidadas gemían como si protestaran por cada milla. Nadie que la observara desde la distancia habría adivinado que llevaba un secreto. Bajo la pintura descascarada y las cubiertas desgastadas por el tiempo, se escondían armas, mamparos falsos y una tripulación de jóvenes estadounidenses que entendían que su viaje podría no llevarlos de regreso a casa. Navegaron directamente hacia aguas, donde los petroleros ardían a la vista de la costa y los restos de naufragios llegaban a las playas turísticas como sombríos recordatorios de una guerra que había llegado de repente a la puerta de América. La costa este brillaba cada noche con luces de ciudad que deberían haber estado apagadas. Los submarinos alemanes merodeaban en alta mar, cazando barcos mercantes con una eficiencia implacable. Y en ese telón de fondo de miedo y desesperación, Estados Unidos lanzó un experimento silencioso, un arma construida no desde la fuerza, sino desde la ilusión. El barco era el USS Atik, un barco que no tenía nada que hacer en la guerra. Sin embargo, zarpó de todos modos, llevando el peso de una misión nacida de la crisis. Lo que se desarrollaría en las horas siguientes se convertiría en una de las historias más trágicas y menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial. En los primeros meses de 1942, el Atlántico se convirtió en un lugar de terror para cada marinero que zarpaba de un puerto estadounidense. Los submarinos alemanes habían cruzado el océano y encontraron una costa iluminada por ciudades que se negaban a apagar sus luces. Por la noche, los petroleros y cargueros se recortaban perfectamente contra el resplandor de los paseos marítimos, hoteles y muelles de atracciones. Para los comandantes de submarinos, era un terreno de caza como ningún otro que hubieran imaginado. Lo llamaron el segundo tiempo feliz. Para los Estados Unidos, era una crisis que se desarrollaba a plena vista. Para Mardo, la magnitud del desastre era innegable. Los barcos ardían a la vista de las Carolinas. Manchas de petróleo llegaron a la costa en Nueva Jersey. Las boyas de navegación guiaban a los submarinos tan confiablemente como los capitanes de barcos estadounidenses. La Armada tenía destructores, pero la mayoría estaban comprometidos con el deber de convoyes en el Atlántico Norte. La costa este seguía expuesta, y cada semana las pérdidas aumentaban. El presidente Roosevelt preguntó si los barcos Q, los señuelos engañosos que una vez usó Gran Bretaña en la guerra anterior, podrían darle tiempo a la Marina. El almirante Ernest King, enfrentando la presión pública y recursos limitados, dio una orden reacia pero inmediata: construyanlas. El programa fue enterrado en secreto. 5 buques civiles fueron llevados al Arsenal Naval de Portsmouth y silenciosamente transformados en buques de guerra sin ningún anuncio público, sin cobertura de prensa y casi sin papeleo. USS Atik, una vez un vapor de carga de movimiento lento construido en 1912, se convirtió en el centro de este esfuerzo. Su apariencia era intencionadamente poco impresionante. Las manchas de óxido, el casco desgastado y la pintura descascarada permanecieron intactos. Lo que importaba estaba oculto: 4 cañones navales de 4 pulgadas detrás de paneles plegables, ametralladoras disfrazadas de equipo de carga y proyectores de cargas de profundidad ocultos a lo largo de los rieles. Para mantenerla a flote después de un ataque de torpedo, sus bodegas estaban llenas de madera de pulpa, una póliza de seguro cruda pero esperanzadora contra el poder de los explosivos alemanes. El teniente comandante Harry Linwood Hicks llegó con una tripulación que reflejaba a la nación misma. Muchos eran jóvenes llamados al servicio después de Pearl Harbor, su entrenamiento comprimido en unas pocas semanas apresuradas. Hacían ejercicios con los cañones ocultos, aprendían a operar los paneles hidráulicos y practicaban mantener el silencio en cubierta para que la ilusión de un mercante indefenso se mantuviera intacta. Su barco era lento. Su armadura era inexistente. Su margen de error era pequeño. Pero su misión era clara: navegar solo hacia las zonas de caza y tentar a un submarino a cometer un error. El 23 de marzo de 1942, el Atik se alejó suavemente de los muelles de Portsmouth bajo un cielo frío.
Desde el muelle, parecía un carguero ordinario dirigiéndose hacia otro riesgo de guerra. Solo los hombres a bordo sabían que ella llevaba un propósito diferente, uno nacido de la urgencia y la incertidumbre. A medida que la costa se desvanecía detrás de ella, el Atlántico se abría delante, amplio, silencioso y mortal. La tripulación se acomodó en sus turnos, sin saber que antes de que la semana terminara, se encontrarían con uno de los comandantes de submarinos más hábiles de Alemania. Navegaban hacia la historia, pero no del tipo que esperaban. Lejos en el Atlántico, donde el horizonte se mezclaba en una línea gris de niebla y agua en movimiento, el U-123 acechaba a su presa con la paciencia de un cazador que había dominado su oficio. El capitán lieutenant Reinhard Hardigan, con apenas 29 años, pero ya uno de los comandantes de submarinos más temidos de Alemania, había estado abriendo un camino de destrucción a lo largo de la costa americana. Se había deslizado en estas aguas 2 veces, hundiendo barcos cada vez con una facilidad que incluso sorprendía a sus propios superiores. Para él, la costa este era una imprudencia iluminada. Para la tripulación del USS Attic, él se convertiría en el rostro de un destino del que no podían escapar. En la tarde del 26 de marzo, el vigía de Hardigan avistó una tenue columna de humo en el horizonte. A través de los binoculares, la silueta apareció. Un viejo carguero, lento, solo, sin escolta. Se movía con el cansado movimiento de un barco diseñado para una época diferente. Demasiado lento para escapar de cualquier cosa, demasiado ligero para sobrevivir a un torpedo moderno. Era exactamente el tipo de barco que la doctrina alemana instaba a los comandantes de submarinos a atacar en la superficie. Los torpedos eran valiosos. Los cañones de cubierta eran más baratos. Hardigan siguió el barco durante horas, sumergido, paciente, midiendo el ritmo de sus motores y la estabilidad de su rumbo. Cuando llegó el momento, emergió al anochecer. El mar estaba lo suficientemente tranquilo. El objetivo no se dio cuenta. A 700 yardas disparó un solo torpedo GZT. Impactó debajo del puente en una explosión violenta que envió llamas arremolinándose por el compartimento delantero de la TIC. Para los alemanes, la escena tenía perfecto sentido. Una tripulación mercante corriendo en confusión, un bote salvavidas bajando de manera desigual, hombres corriendo para abandonar el barco. Pero el engaño era el corazón de la misión del barco Q y Attic ahora enfrentaba el momento para el que su tripulación había entrenado. En cuestión de minutos, Hardigan maniobró para terminar el trabajo con su cañón de cubierta. Fue entonces cuando el teniente comandante Hicks dio la orden. Los paneles hidráulicos se despegaron. Los cañones ocultos de 4 pulgadas giraron a su posición. Las ametralladoras erupcionaron en una tormenta de fuego trazador que golpeó la torre de mando del U-123. Por un breve momento, el equilibrio de la batalla se invirtió. Una sola bomba bien colocada podría haber terminado con la carrera de Hardigan, su tripulación y su submarino. Un marinero alemán cayó con una herida fatal. El resto se apresuró mientras Hardigan ordenaba una inmersión de emergencia, con humo negro saliendo de los diésel mientras el barco se abría camino bajo la superficie. El barco Q había mostrado su mano, pero el golpe mortal había fallado. Bajo las olas, Hardigan estabilizó a su tripulación y preparó su contraataque. Regresó en círculo, escuchando el sonido del carguero herido, ahora indefenso y ardiendo. A las 21:29 horas volvió a disparar. El segundo torpedo golpeó la sala de máquinas, deteniendo el barco en seco. Durante horas más el Attic se negó a hundirse, sostenido a flote por su carga de madera de pulpa. Luego, sin previo aviso, una explosión final la destrozó. El cielo nocturno brilló, y cuando el fuego se apagó, solo quedó la oscuridad. El USS Attic había luchado con el valor que su tripulación había traído a bordo. Pero el valor no podía alterar las matemáticas de la guerra moderna. La explosión que atravesó el USS Attic no dejó ninguna duda de que su batalla había terminado. En las horas posteriores al impacto del segundo torpedo,
El barco se aferró obstinadamente a la superficie, su casco sostenido por las masas de madera de pulpa apiladas en lo profundo de sus bodegas. Pero el fuego que se propagaba por sus compartimentos, alimentado por las líneas de combustible rotas y los mamparos destrozados, la convirtió en un horno a la deriva en la oscuridad. Cuando la detonación final estalló poco antes de la medianoche, fue como si el barco exhalara todo lo que le quedaba. Un destello iluminó las olas. Fragmentos de acero y madera ardiente llovieron. Y luego el mar cubrió lo que quedaba. Para los 141 hombres a bordo no hubo escape. Algunos habían llegado a los botes salvavidas, pero el vendaval que azotó la región inmediatamente después asestó un segundo golpe implacable. Los vientos de más de 40 nudos desgarraban las olas. El frío atlántico se tragó todo lo que quedó a flote. Al amanecer, el océano estaba limpio de nuevo, como si la batalla nunca hubiera ocurrido. Las aeronaves de búsqueda del primer comando de bombarderos llegaron al amanecer del 27 de marzo, trazando una cuadrícula a través del mar vacío. No encontraron nada. Las olas blancas ocultaron los más pequeños restos de escombros. La mancha de petróleo se había dispersado durante la noche. Horas más tarde, el destructor USS Noah llegó a la zona y buscó con precisión disciplinada. Recuperó tablones de madera, trozos de corcho, chalecos salvavidas vacíos. Nada de eso ofrecía respuestas. Todo ello insinuaba tragedia. 3 días después, los aviones de patrulla descubrieron 5 botes salvavidas vacíos a 80 millas al sur del lugar del ataque. Estaban intactos. Estaban en silencio. Y no llevaban rastro de los hombres que las habían lanzado. La tormenta se había llevado lo que los torpedos no habían logrado. De vuelta en Portsmouth, el ambiente se oscureció a medida que llegaban los informes. La Marina reconstruyó lo que había sucedido solo después de comparar los registros de radio, las señales de socorro dispersas y los escasos restos recuperados en el mar. Nada era seguro excepto la pérdida. Y debido a que el proyecto LQ estaba clasificado, las familias solo recibieron los telegramas más fríos, desaparecidos en combate, perdidos en el mar. Sin detalles, sin explicación, sin una historia a la que aferrarse en su dolor. Dentro de la sede de la Marina, el almirante Ernest King revisó los resultados del programa que había autorizado bajo presión. Los resultados fueron devastadores. 5 barcos convertidos, miles de horas hombres, cientos de marineros comprometidos con una misión que no produjo ninguna baja confirmada del enemigo. Atik, el barco destinado a demostrar el valor de la idea del barco Q, había sido destruido en su primera patrulla. Los alemanes habían estado al tanto del programa. El elemento sorpresa se había evaporado antes de que los barcos zarparan. En la evaluación secreta realizada posteriormente, el veredicto fue inequívoco. Los barcos Q estaban obsoletos en la era de los submarinos de largo alcance, los torpedos mejorados y los experimentados comandantes de submarinos. La engaño por sí solo no podía superar la velocidad, el blindaje y la tecnología. Y el costo de pretender lo contrario se había pagado con vidas estadounidenses. Los restos del USS Atik nunca fueron encontrados. En algún lugar bajo el Atlántico, los restos del barco y su tripulación descansan en silencio, un recordatorio de cómo la guerra castiga la falta de cálculo sin piedad. En Washington, el hundimiento del USS Atik llegó no como un titular, sino como un memorándum clasificado. El secreto que rodeaba el proyecto LQ significaba que la nación nunca presenció el duelo, nunca vio los rostros de los hombres perdidos y nunca hizo las preguntas que podrían haber moldeado la comprensión pública. Dentro del liderazgo de la Marina, sin embargo, las implicaciones eran imposibles de ignorar. Un sistema de armas construido sobre la ilusión se había topado con un enemigo que desde hace mucho tiempo había aprendido a ver a través de él. El resultado no fue simplemente un fracaso táctico, sino una advertencia estratégica. La reacción alemana fue rápida. La Radio Berlín anunció la destrucción de un barco Q de 3.000 toneladas,
confirmando lo que la inteligencia estadounidense aún no había comprendido completamente. La flota de submarinos ya conocía el programa. Años de experiencia luchando contra los barcos Q británicos en la Primera Guerra Mundial habían agudizado sus instintos. A principios de 1942, se instruyó explícitamente a los comandantes alemanes a evitar enfrentamientos en superficie con mercantes solitarios. Disparen torpedos a distancia. No le des al enemigo la oportunidad de revelar los cañones ocultos. La decisión inicial de Hardigan de salir a la superficie había violado en realidad las órdenes permanentes. Sobrevivió porque la suerte lo favoreció esa noche. Para los Estados Unidos, la pérdida de Atik subrayó una verdad más profunda. La batalla del Atlántico no se ganaría con señuelos ingeniosos o trampas improvisadas. Se ganaría a través de la estructura, la coordinación y la aplicación deliberada de la tecnología. En los meses posteriores al hundimiento del Atik, la Marina aceleró la creación de convoyes costeros. Las estaciones de radar se expandieron a lo largo de la costa este. Nuevos buques de escolta salían de los astilleros a un ritmo que la Marina alemana no podía igualar. Los aviones de patrulla de largo alcance comenzaron a cerrar las brechas que los submarinos alguna vez explotaron con impunidad. Para el mundo en general, estos cambios señalaron un punto de inflexión. Los primeros meses de 1952 habían revelado la vulnerabilidad estadounidense. Pero para finales del verano, Estados Unidos había comenzado a demostrar algo mucho más trascendental: la capacidad de aprender rápidamente y adaptarse incansablemente. Los fracasos del proyecto LQ no definieron la respuesta de la Marina a la crisis de los submarinos. Lo aclararon. USS Atik se convirtió en un recordatorio solemne de que la desesperación no puede sustituir a la estrategia y que incluso en la guerra, las soluciones construidas sobre ilusiones eventualmente colapsan bajo el peso de la realidad. En el largo arco de la batalla del Atlántico, el USS Atik no es recordado por una victoria ganada o un submarino hundido. Se la recuerda por algo más silencioso y humano: el costo de elegir la esperanza sobre la preparación, la ilusión sobre la capacidad y la urgencia sobre la paciencia. Su misión nació de un momento en que América estaba tambaleándose, cuando los submarinos acechaban la costa con impunidad y cada barco perdido se sentía como una herida que la nación no podía permitirse. Atik navegó porque la Marina necesitaba respuestas. Murió porque las respuestas que llevaba pertenecían a otra guerra. Lo que queda hoy no es el barco, ni el naufragio, ni siquiera la historia completa de esa noche. Lo que queda es el legado grabado en los nombres inscritos en los muros conmemorativos desde Virginia hasta Nueva York. 141 hombres que siguieron órdenes, confiaron en sus comandantes y se embarcaron en un viaje que sabían que podría terminar en silencio. Su sacrificio no se ve disminuido por el fracaso del programa que los envió al mar. Si acaso, agudiza la lección de que la guerra no perdona a las ideas que han superado su época. La tragedia de Atik nos enseña que el coraje por sí solo no puede superar una estrategia defectuosa. Nos recuerda que el liderazgo conlleva una responsabilidad más pesada que cualquier bodega de carga. Y nos advierte que en momentos de crisis, la tentación de recurrir a soluciones rápidas puede ser tan peligrosa como el propio enemigo. La Marina eventualmente aprendió esa lección. Los convoyes, el radar, el sonar, los portaaviones de escolta y el entrenamiento incesante cambiaron el rumbo. Pero esas victorias llegaron demasiado tarde para Atik y su tripulación. En algún lugar bajo el Atlántico, el barco reposa en la oscuridad, su ubicación desconocida, su historia una vez enterrada en archivos clasificados. Sin embargo, los hombres que navegaron en ella merecen más que la oscuridad. Merecen ser recordados, no porque su misión haya tenido éxito, sino porque sirvieron con dignidad en un momento marcado por la incertidumbre y el miedo. Si esta historia resuena contigo, comparte tus pensamientos. ¿Qué lecciones crees que la Marina llevó adelante tras la pérdida del USS Atik?
¿Y cómo deberíamos recordar los sacrificios realizados a la sombra de estrategias que fracasaron? Gracias por vernos y gracias por mantener viva su memoria.